Muy buenos días, jóvenes. Un saludo especial para ustedes, esperando que estemos en una manera muy sana, en familia y al mismo tiempo con este proyecto de vida que ustedes en un futuro lo tendrán. En esta oportunidad quiero hablarles un poco sobre otro contenido en el cual vamos a reflexionar un poco sobre lo que es un documento muy importante que ha brindado lo que es el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y que les va a servir a ustedes en su proceso de formación. El tema que vamos a compartir esta mañana lo hemos dividido en dos partes. El primer video que va a hablar sobre lo que es las competencias y todo lo referente a sus componentes, donde vamos a detallar claramente, si es posible, de una manera pero muy simple, para que usted pueda ir comprendiendo un poco sobre lo que son las famosas competencias. Bien, vamos a empezar. Ahora bien, si ustedes observan el documento que vamos a ver, que es la parte 1, que es el currículo al servicio del aprendizaje, nos habla una manera muy enfática sobre los fundamentos básicos de las competencias. Vamos a hablar un poco sobre lo que es en sí una competencia y al mismo tiempo vamos a ver lo que son las concreciones de las competencias en los componentes curriculares. Recordemos de que ya a este nivel sabemos precisamente lo que es currículo. Sin embargo, no podemos dejar exento la parte de las competencias. ¿Qué es la competencia? En un lenguaje coloquial podemos decir que competencia es cuál es el rival fuerte o cuál es el rival más débil. Es decir, si hablamos de una competencia de 100 metros planos, en un lenguaje coloquial sería quién es el que llega primero, segundo y tercer lugar. Déjenme decirle de que cuando hablamos de competencia ya a nivel de un sistema educativo, nos enfatiza otra forma, es otro panorama. Estamos hablando de competitividad. ¿Qué tan competente está usted para desempeñarse en un entorno? ¿Qué tantas actitudes usted tiene o qué habilidades con garantía usted tiene para enfrentarse a una vida cotidiana? En sí podemos decir que la competencia es la capacidad de enfrentarse con garantía de éxito a las tareas simples y complejas en un determinado contexto. En pocas palabras, podemos decir que las competencias es la manera como usted se forma a través de actitud. Dentro de esas actitudes podemos encontrar interés, motivación, disciplina, en base a una responsabilidad, entre otras cosas. Cuando usted ha tenido ese cúmulo de una manera integral, esas actitudes, podemos decir de que las competencias están basadas en un contexto. Si usted va a un determinado lugar, por ejemplo, qué tan competente se encuentra. Si usted va a desempeñar un trabajo de cualquier tipo, con tal que exista una actividad física, podemos decir de qué tan competente y con qué tan formado usted se encuentra. Otro ejemplo aplicado a nuestra forma de enseñanza es qué tan competente usted va a salir después de terminar su proyecto de estudio. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cuál es el perfil que usted tiene para enfrentarse a un contexto específico cuando hablamos de ambientes educativos? Estas competencias tienen componentes: el saber hacer, el saber ser y convivir, y para qué. Cuando hablamos del saber, estamos hablando de contenidos conceptuales, conocimiento, características, detalles que específicamente van describiendo la parte teórica. Cuando hablamos de qué, de teoremas, de axiomas de campo, cuando estamos hablando de fórmulas, eso se refiere a la parte teórica,
a la parte de conocimiento, donde le informamos únicamente al estudiantado. Ahora, el otro componente importante es el saber hacer. Cuando usted está informado, cuando usted ya conoce qué proceso va a hacer en un contenido específico de matemática, por ejemplo, podemos decir de que si el estudiante ya sabe lo que son un tema muy sencillo, podemos hablar de la suma, como por ejemplo en los grados bajos, podemos decir de que si hace bien el algoritmo de la suma, si va sumando esas unidades bajo unidades, las decenas bajo decenas, centenas bajo centenas y así sucesivamente, podemos enfatizarlo y compararlo con otros contenidos. Luego viene lo que es otro componente, que es el saber ser y convivir. Las actitudes. Las actitudes vienen más que todo enfrascado en una parte en donde el estudiante se enfrenta él solo o entre iguales. ¿Qué quiero decir eso? ¿Qué tanto ha aprendido el estudiante después de desarrollar un contenido? ¿Tendrá que adquirió esas habilidades? ¿Será que esos indicadores de logro que usted se plasmó a través de esos objetivos, que más adelante los vamos a ver en el segundo contenido, qué tanto esos objetivos fueron alcanzados y si realmente fueron redactados en base a competencias? Y por último tenemos lo que es el para qué. Es decir, ¿con qué finalidad vamos a desarrollar aquel contenido? Nosotros tenemos de pensar como docente en qué les puede servir este contenido a nuestros estudiantes. Si realmente es interesante y es necesario que ese estudiante aprenda ese contenido, porque no vaya a ser el día de mañana cuando tenga un problema de resolver alguna situación de la vida, por ejemplo, cuando vaya al mercado o cuando vaya a hacer algunas cuentas, si estamos hablando ya en la parte aritmética, o si realmente en la parte algebraica, si puede resolver lo que son esas matrices, etcétera. Hay muchas finalidades por el cual usted puede preguntarse para qué le puede servir. Todo contenido que usted programe, lo primero que usted debe de preguntarse es ¿para qué le puede servir ese contenido al estudiante al finalizarlo? Ya sea dentro del aula o afuera del aula. Luego tenemos lo que son las concreciones de las competencias en los componentes curriculares. En esta concreción, como ya hemos hablado de la base fundamental o lo más básico de competencias, para poder concretar esas competencias, ¿qué componentes curriculares debe de tener? Recordemos de que cuando hablamos de esos componentes curriculares, estamos hablando de algo peculiar. Estamos hablando específicamente del contexto donde el estudiante se está desenvolviendo como ser humano. No debemos de olvidar que nosotros debemos de formar personas, de formar humanos que les sirvan de una manera muy específica a la sociedad. Ahora, después de ver ese contexto en donde el estudiante está, ¿para qué enseñar? ¿Qué es lo que usted debe de enseñar? Esta parte se centra en los objetivos. Es decir, que esos objetivos deben de establecerse en forma de competencia. Luego viene lo que es qué es lo que se va a enseñar. ¿En qué se debe de plasmar? En los contenidos. ¿Pero qué contenidos? Contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales, que tienen que ir de una manera sistemática y una manera jerárquica. Otro concreción importante de la competencia es cómo enseñar. Aquí viene el juego importante del aprendizaje, que es la metodología, el arte de enseñar. Aquí el docente, ustedes como docentes, deben de tener bien detallada esa actividad o esa parte metodológica para el cual usted va a enseñar. El estudiante debe de construir a través de una técnica todo orientado y, óigame bien, y supervisado por el docente. ¿Qué recursos son adecuados? No todas las técnicas son aplicables para X contenido. Usted debe de seleccionar la que más se apropie al contenido de enseñanza.
Luego, ¿cuándo va a enseñar? ¿O de qué forma va a enseñar? Nosotros aprendemos de muchas formas, pero lo más importante que debe de aprender es de lo simple a lo complejo, paso a paso. Y cuando hablamos de esa manera, estamos hablando de una secuencia didáctica, una manera sistemática y más que todo sucesivo. No podemos olvidar y no podemos obviar la competencia si no sabemos evaluar. ¿Qué es lo que usted va a evaluar? ¿Cómo lo va a evaluar? ¿Y cuándo lo va a evaluar? La evaluación en base a competencias debe de verse de dos fines. ¿Qué es lo que el estudiante aprendió y qué es lo que no aprendió? Solo como un preámbulo, los errores que cometen los estudiantes al momento de desarrollar un contenido y un ejercicio específico, nosotros los enfrascamos más en aquellos que sí lo hicieron correctamente y en menor tiempo posiblemente. Y obviamos aquellos estudiantes que todavía no han adquirido esas competencias. Le pregunto, ¿usted debe de preocuparse más por cuál? En efecto, debe de preocuparse por aquellos estudiantes que no lograron esas competencias. No debemos de etiquetar a los estudiantes que no pueden. Las competencias, óigame bien, tiene que ser una actitud. Y si el estudiante no ha tenido esa actitud, usted debe de volver a iniciar los contenidos, ya sea procedimentales, conceptuales y actitudinales. Y al mismo tiempo detectar a dónde el estudiante es donde tiene más problemas. Y usted puede utilizar varias formas, por ejemplo, alumno tutor, trabajo en equipo, trabajo individual, involucrar al padre de familia. Hay muchas formas de evaluar y la evaluación sirve para enriquecer más esos logros de aprendizaje. Bien, eso ha sido todo por este día. Espero de que esta primera parte les sirva para poder comprender la segunda parte. Es un gusto. Buen día.